marca tu vida. Conquista Radio Diferente. El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Esta emisora comunitaria no se hace responsable de los conceptos emitidos en el siguiente programa. La responsabilidad solo pertenece a sus productores y moderadores. La Iglesia Senda Reformada, con el apoyo de la Iglesia Reformada en América, RCA, presentan Pura Letra, la Reforma Continúa. Conversaciones, exposición bíblica, credos y confesiones acerca de nuestra fe, acompañado de la mejor música. Conducido por Anthony Gamaliel Velasco, porque los tiempos de cambios requieren reforma. Solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Ahora con visión reformada. Ya comienza Pura Letra. Jesús.
¡Vamos! Muy buenas tardes, tenga la audiencia de Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. Bendiciones en Cristo para todos ustedes. Damos inicio al programa Pura Letra, la reforma continúa. Este programa llega a ustedes por la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo a través de esta emisora Conquista 106.5 FM. Estamos transmitiendo desde Cartanal, municipio Independencia, Estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela, tierra de gracia. También llegamos a ustedes gracias al apoyo de la Iglesia Senda Reformada, la primera iglesia reformada en Cartanal, bajo la cobertura de la Iglesia Reformada en América, la RCA, con la pastora María de Chacín. Estamos ubicados en el sector Brisas de Cartanal, en la calle Urdaneta. Nuestros días de servicio son los lunes a las 5 de la tarde, oración, martes igualmente a las 5 de la tarde, estudio bíblico, miércoles en la mañana ayuno y nuestra escuela dominical los domingos a las 10 de la mañana. Tenemos la bendición y el inmenso placer de producir para ustedes en la edición, postproducción y controles, Legna Pérez. En la coordinación de la estación, el pastor e ingeniero Jackson Manegas. En la dirección general, la licenciada Yerelín Acosta de Moncada. Y quien tiene el gusto de hablarles, Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución número 61411. En YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra_RCA. Y además nos pueden seguir en nuestros canales de Telegram y WhatsApp como Pura Letra RCA. Quien nos saluda diciendo: solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Asimismo, enviamos un cordial saludo a todos los hermanos de las distintas congregaciones y a la audiencia general que en este momento sintonizan este dial, el 106.5 FM. Y bueno, Pura Letra tiene como misión colaborar con la instrucción bíblica del pueblo de Dios mediante la exposición amena, sencilla, pero sustanciosa de todo el consejo de Dios, ejercer la apologética de la fe en un mundo contrario a Cristo y compartir la teología reformada o las llamadas doctrinas de la gracia. Esta es la misión que tenemos ahora en esta nueva temporada de Pura Letra, la reforma continúa. Además, nuestra visión es ser un espacio radial que ofrezca contenido bíblico que contribuya al crecimiento del cuerpo de Cristo, tanto en lo escritural como en lo teológico, y ser un agente que coopere en la unidad entre hermanos, no generando divisiones en aspectos que son generales doctrinalmente hablando, que al final del día no tienen nada que ver con lo fundamental de la fe. Como dijo Richard Baxter, en las cosas necesarias, la unidad; en las cosas dudosas, la libertad; en todas las cosas, la caridad. Bueno, para establecer contacto con este espacio y este servidor, nos pueden escribir a mi número personal, el 0424-172-5623. 0424-172-5623. Y además nos pueden seguir aquellos que se encuentran más allá de Santa Teresa del Tuy a través de la www.conquista.ghmedios.com. Estos son los diferentes medios por los cuales pueden establecer contacto o comunicación con Pura Letra y Conquista 106.5 en este momento, en este espacio radial. Y bueno, vamos a presentarles a nuestra distinguida audiencia qué es lo que vamos a conversar, a tener en este espacio en el día de hoy. Tenemos 3 sesiones principales y la primera de ellas es Credos y Confesiones. Estaremos hablando acerca de la Confesión belga de 1561, específicamente el artículo 7, la suficiencia de las Escrituras. En nuestra sección Desmontando mitos y otras ficciones cristianas, vamos a tratar el tema, uno que se corre mucho por las redes sociales, sobre todo. ¿Cómo sabes que eres un elegido? ¿Cómo sabes que eres salvo? Ese es una de las puntos que algunos
hacen esa pregunta legítimamente, otro de manera maliciosa, pero vamos a darle esa respuesta en la sección Desmontando mitos y otras ficciones cristianas. Y finalmente, en la sección Hablemos de... trataremos sobre el tema del triaje teológico. ¿Qué es el triaje teológico? ¿De qué va eso? Bueno, eso lo hablaremos Dios mediante en la segunda hora, si el Señor nos permite, en este espacio radial de Pura Letra. Esa es la programación para el día de hoy, deseando que el Señor nos dé su bendición y podamos estar al aire en este espacio radial durante los próximos minutos. Recuerden, para establecer contacto con este servidor, nuestro espacio, el número personal, el 0424-172-5623. Vámonos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Si has perdido el gozo de tu vida, no te inspira música preferida y el sonido, pueblo de Dios cantando, música alegre, todos están gozando. Suelta tu carga y entra de corazón, alza las manos y canta con emoción. Suelta tu carga y entra de corazón, alza las manos y canta con emoción. Canta con gozo, canta en victoria, Jesús es digno de toda gloria. Canta con gozo, canta en victoria, Jesús es digno de toda gloria. Su nombre, gloria, por siempre, gloria. Su nombre, gloria, por siempre, gloria. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a alabar. Canta, goza, alaba. Canta, goza, alaba. En la calle se oye de noche y día, los cristianos dando esta melodía, panderetas, congas y los timbales, alabanzas, nadie que los iguale. Suelta tu carga y entra de corazón, alza las manos y canta con emoción. Suelta tu carga y entra de corazón, alza las manos y canta con emoción. Canta con gozo, canta en victoria, Jesús es digno de toda gloria. Canta con gozo, canta en victoria, Jesús es digno de toda gloria. Su nombre, gloria, por siempre, gloria. Su nombre, gloria, por siempre, gloria. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a alabar. Canta, goza, alaba. Canta, goza, alaba. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria.
2:15 de la tarde, estamos en su espacio radial Pura Letra, la Reforma Continúa. 0424-172-5623 para establecer contacto con este espacio, y nos pueden seguir más allá de nuestras fronteras en la www.conquista.ghmedios.com. Bien, vamos a entrar entonces en la sección Credos y Confesiones. Esta sección hablamos acerca de lo que nosotros como reformados confesamos y creemos, o creemos y confesamos, que son las distintas confesiones a las cuales nosotros hacemos esa adherencia, esa suscripción, porque entendemos que la vida cristiana se basa en confesar. Confesar es decir, y nosotros lo expresamos, que lo que dice la Biblia a través de confesiones, y una de ellas es la Confesión Belga de 1561, que como hablamos en el programa primero, fue escrita en Bélgica, ya en los Países Bajos, durante un tiempo de persecución y con la finalidad de ser presentada al rey de España, que en ese momento ejercía dominio en esa parte de Europa, con la finalidad de demostrar que los cristianos no eran ningunos rebeldes, ningunos anarquistas, que no querían poner el mundo de cabeza, sino simplemente querían vivir su fe como sus conciencias y las escrituras lo dictan. Y redactaron esta confesión que tuvo esa finalidad. En el artículo número 7 de esta confesión dice de manera siguiente, artículo 7, la suficiencia de las escrituras. Dice, creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios, y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Pues, ya que toda forma de culto que Dios exige de nosotros se halla allí extensamente descrita, así no le es permitido a los hombres, incluso sean apóstoles, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña por las Sagradas Escrituras. Es más, ni aunque fuera un ángel del cielo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, porque como está vedado, es decir, cerrado, añadir algo a la palabra de Dios o disminuir algo de ella, así de allí se evidencia realmente que su doctrina es perfectísima y completa en todas sus formas. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas, ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyos mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible, según nos enseñaron los apóstoles, diciendo, probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Asimismo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Segunda epístola del apóstol Juan, versículo 10. Este es el artículo número 7 de la suficiencia de las Escrituras. En otras palabras, la Biblia es todo lo que necesitamos para conocer acerca de la verdad de Dios. Es todo lo que necesitamos, no necesitamos otra cosa que no sea las Escrituras. Ahora bien, aunque nosotros los reformados decimos que somos sola Escrituras, sin embargo no decimos que la Escritura está sola. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que nosotros tomamos en cuenta todo lo que la historia de la Iglesia registra en cuanto al quehacer teológico, y de allí concluimos qué fue lo que la Iglesia definió en cuanto a ciertas controversias, ciertos dogmas de fe, y por eso decimos que aunque creemos en la sola Escritura, la Escritura no está sola. En otras palabras, tomamos en cuenta el quehacer teológico de la Iglesia a lo largo, en este caso, de 20 siglos. Pero la Biblia sigue siendo suficiente.
De hecho, es suficiente. Entonces no le agregamos otra cosa que no sea lo que ella misma nos da, nos establece. Como dice aquí, que en ella nos es extensamente descrita. Así no les permitió a los hombres incluso sean apóstoles. Y esto es muy importante de decirlo en estos tiempos donde se dice cada cosa y uno dice, wow. Entonces, eso es lo que enseña este artículo número 7 de la Confesión Belga, la suficiencia de las Escrituras. Vuelvo y lo repito, creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Pues, ya que de toda forma de culto que Dios exige de nosotros se halla allí extensamente descrita, así no les es permitido a los hombres, incluso sean apóstoles, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña por la Sagrada Escritura. Es más, ni aunque fuera un ángel del cielo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, porque como está cerrado añadir algo a la palabra de Dios o disminuir algo de ella, así se evidencia realmente que su doctrina es perfectísima y completa en todas sus formas. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas escrituras, ni las costumbres, con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas, ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible, según nos enseñaron los apóstoles, diciendo, probad los espíritus si son de Dios. Asimismo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. Artículo número 7 de la Confesión Belga, la suficiencia de las Escrituras. En la próxima parte ahondaremos un poco más en este artículo y sobre las aplicaciones en la vida cristiana práctica. 0424-172-5623, el número para establecer contacto con este espacio. Vámonos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Escucha este mensaje y así podrás saber qué grande bendición hay para ti. Mira, porque a veces te confundes y tratas de encontrarme en mitos, no es así. Religiones hoy las tienes por montones, pero en ninguna encuentras la que te haga feliz. En Cristo hallarás la diferencia, sentirás que en su presencia hay cosas lindas para ti. La idea es que tú creas que Él te amó, la idea es que tú creas que Él te amó, la idea es que tú entiendas que murió, pero que también resucitó. La idea es que tú creas que Él te amó, la idea es que tú creas que Él te amó. La verdadera idea de esta canción es que entiendas que Jesús te amó. La idea es que tú creas que Él te amó, la idea es que tú creas que Él te amó, que sepas que por ti murió, pero que también resucitó. La idea es que tú creas que Él te amó, la idea es que tú creas que Él te amó, de tal manera te amó que a su Hijo único dio.
Oye, escucha este mensaje, atiéndeme un momento, tengo algo para ti. Oye, sé que andas confundido, has perdido a tu familia y tal vez te quieres morir. Ven a Cristo, Él quisiera transformarte, en verdad quiere cambiarte, eso depende de ti. En Cristo hallarás la diferencia, sentirás que en su presencia hay cosas lindas para ti. La idea es que tú creas que Él te amó, la idea es que tú creas que Él te amó, la idea es que tú creas que te amó, que por ti murió. La idea es que tú creas que Él te amó, la idea es que tú creas que Él te amó, después de morir por ti, también resucitó. La idea es que tú creas que Él te amó, la idea es que tú creas que Él te amó, y de tal manera te amó Dios, que a su Hijo único dio. La idea es que tú creas que Él te amó, la idea es que tú creas que Él te amó, para que un día vayas a morar al cielo. Esa es la idea de Dios. Dos con 27 minutos de la tarde, estamos en su espacio radial Pura Letra, La Reforma Continúa. 0424-172-5623 para establecer contacto con este espacio. Y nos pueden seguir también en el streaming en la www.conquista.ghmedios.com. Bien. En la parte anterior estuvimos hablando acerca de el artículo número 7, la suficiencia de las escrituras, artículo de la Confesión Belga de 1561, y queremos ahondar un poco más en cuanto a algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, hablamos que lo que en ella está escrito es extenso y no necesitamos otra revelación, o como dice el artículo, incluso sean apóstoles quien nos diga, ¿no? Y eso en estos tiempos está bastante en el tapete, ¿no? Cada día se oyen cosas que uno tiene que procesarlo, todo lo que oye a la luz de las Escrituras. Es muy, en algunos casos, emitir opiniones. Sin embargo, uno debe ser muy cauteloso, ¿no? A la hora de decir algo, porque hay que tomar en cuenta dónde se dice, cómo se dice, a quién se lo dice, porque no todo el mundo tiene, lamentablemente, ¿no?, la capacidad bíblica para abordar ciertas circunstancias que se presentan. Y uno debe ser muy cauteloso a la hora de decir algo, ¿no? Pero este servidor, por ejemplo, siempre todo lo trata de pasarlo por las Escrituras. Siempre está allí esa alarma que te dice, oye, esto suena extraño, no se colige o no se amolda lo que es las Sagradas Escrituras. Y uno dice, wow. Pero para eso está el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, para decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien a la luz de las Escrituras. Siempre a la luz de las Escrituras. Por eso que el artículo se llama la suficiencia de las Escrituras, porque es suficiente para procesar todo eso. No necesitamos de otro recurso, no necesitamos de visiones, sueños. ¿Aló? No necesitamos otra cosa sino las Escrituras y el Espíritu Santo, por supuesto, que es el que nos ilumina el texto sagrado. Porque si vamos a dejarnos guiar por las Escrituras más otras cosas, llámese sueños y visiones, entonces ¿para qué tenemos la Biblia? Esa es la pregunta del millón. Si vamos a guiarnos por lo que la visión que tuvo fulano de tal, o por el sueño que tuve la noche anterior,
o por las revelaciones mágico-místico maravillosas del profeta tal. ¿Para qué queremos las escrituras entonces? ¿Para qué tenemos la Biblia? Para tenerla de adorno allí en casa, en una estantería, en una biblioteca. Hasta donde yo sé, en mi Biblia dice que el Señor nos va a hablar a través de ella. Es a través de las escrituras que el Señor nos habla. Es a través de las escrituras que tenemos esa y podemos encontrar esa regla de fe y conducta. Entonces, aunque venga un ángel del cielo y me diga algo distinto a lo que ella, en ella está establecido, no tengo por qué creerlo. Y usted dirá, oye, un ángel del cielo. Bueno, hermano, se ven cada cosa en el ambiente cristiano que uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? O como diría por allí un narrador mexicano, ¿qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Sí, porque esas son las cosas que uno ve y uno dice, bueno, ¿qué clase de cristianismo estamos percibiendo en la actualidad? ¿Un cristianismo bíblico o un cristianismo extrabíblico? Entonces, aunque venga un ángel del cielo, no podemos permitir que esa revelación, entre comillas, sea a la par de las escrituras. Como bien lo dice el artículo, no podemos ni quitar ni disminuir de ella. Eso está en Deuteronomio 4.2, 12.32, 36 y Apocalipsis 22.19, en que no lo podemos quitar ni añadir nada a las escrituras. Otra cosa que tampoco podemos hacer es igualar los escritos de otros hombres, no importa lo santos que hayan sido, a la par de las escrituras. Todo escrito cristiano debe estar por debajo de las escrituras, nunca a la par y mucho menos por encima de ella. Este es la parte o el momento en que se separa la verdad del error. Cuando un escrito se promociona tanto o un libro se promociona tanto en el medio cristiano y dándole casi que la misma autoridad bíblica o de la Biblia ahí hay que prender las alarmas. Entonces, no está permitido igualar ningún escrito de ningún hombre, por muy santo que haya sido, con las divinas escrituras, ni tampoco las costumbres con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas, es decir, las escrituras. Ni el gran número ni antigüedad, por muy antiguo que sea, por muy numeroso que sea, por muchas personas que sea. Mira, ni siquiera nosotros los reformados que aceptamos los concilios ecuménicos de los primeros siglos del cristianismo, ponemos los concilios a la par de las escrituras. Los concilios están por debajo de las escrituras. Que en ellos la iglesia abordó temas que son, en los cuales se resolvieron controversias, sí. Eso sí lo admitimos nosotros como la Trinidad, como la divinidad de Cristo, como la unión hipostática de Cristo verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Pero todo eso tiene como base las escrituras. Es con las escrituras que construimos este edificio llamado iglesia. Es sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que se construye la iglesia. Entonces, y también rechazamos todo lo que no concuerda con ella. O sea, yo no tengo por qué decir amén a todo lo que diga X predicador, predicadora, profeta, apóstol, maestro. Ni siquiera a este servidor usted tiene que decirle amén a todo. Las escrituras dice en primera de Corintios 14:29 que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y ese juzgar, entre otras cosas, significa discernir, significa incluso dudar. O sea, tengo derecho a dudar de lo que oigo en una predicación, en una enseñanza y pasarlo todo a la luz de las escrituras. Y si alguien no viene a vosotros, como dice finalmente la confesión, no le recibáis en casa. Es algo de vida o muerte. Algo de vida o muerte. Bueno, eso ha sido una breve explicación de lo que es la suficiencia de las escrituras. El artículo número
7 de la Confesión Belga. Vamos a leer por acá un mensaje de texto que ha puesto la hermana María Suárez en el grupo de WhatsApp Pura Letra Podcast. Dice: buenas tardes, bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios Todopoderoso le continúe añadiendo y aumentando la gracia del Espíritu Santo para exponer cada día la palabra y las Escrituras, y que sea de bendición cada día para la audiencia. Amén. Gracia y paz. La hermana María, en este caso, comunicándose por el grupo de WhatsApp de Pura Letra Podcast, un grupo que este servidor tiene allí. Pero también los invito a seguirles el grupo de WhatsApp Pura Letra RCA, tanto en WhatsApp como en Telegram. Bien, esa ha sido entonces una breve explicación de lo que es el artículo número 7 de la Confesión Belga, la suficiencia de las Escrituras. Más 58 424 172 5623 para establecer contacto con este espacio. Vámonos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Estaba ciego, el mundo pasaba y mi corazón no sentía nada, porque yo estaba sin Cristo. La vida se iba y yo no veía cómo encontraría la felicidad y amor que no tenía. Pero ahora todo cambió con Jesús y nada me hace ya volver atrás. Nunca más, porque Él entró a mi vida. Ya no tengo penas, no tengo dolor, no. La felicidad entró a mi corazón, con Él llegó la felicidad del alma. Estaba ciego, el mundo pasaba y mi corazón no sentía nada, porque yo estaba sin Cristo. La vida se iba y yo no veía cómo encontraría la felicidad y amor que no tenía. Pero ahora todo cambió con Jesús y nada me hace ya volver atrás. Nunca más, porque Él entró a mi vida. Ya no tengo penas, no tengo dolor, no. La felicidad entró a mi corazón, con Él llegó la felicidad del alma. Pero ahora todo cambió con Jesús y nada me hace ya volver atrás. Nunca más, porque Él entró a mi vida. Ya no tengo penas, no tengo dolor, no. La felicidad entró a mi corazón, con Él llegó la felicidad del alma. Pero ahora todo cambió con Jesús y nada me hace ya volver atrás. Nunca más, porque Él entró a mi vida. Ya no tengo. Estás escuchando Pura Letra presenta su sección Desmontando mitos y otras ficciones cristianas.
Bien, en esta sección de Desmontando mitos y otras ficciones cristianas, vamos a responder una pregunta que a veces hacen de manera maliciosa, hay que decirlo, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que es donde se debate mucho sobre la teología reformada, el calvinismo, arminianismo, y para usted de contar. Y esa pregunta es, ¿cómo sabes que eres elegido? Porque la teología reformada se basa en que Dios, de manera activa, asume la salvación del ser humano. Y en pasajes como Romanos 8, 29 al 30 se habla de que Dios llama, predestina, elige, justifica y glorifica, ¿no? Entonces algunos hacen esa pregunta, ¿no? Que a veces suena en un tono malicioso. ¿Cómo sabes que eres elegido? Eres un elegido. ¿Cómo sabes que eres salvo? Bueno, le voy a responder con 5 citas bíblicas para probar que somos salvos. La primera de ellas es Juan 11, 25 al 26. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Termina Jesús diciendo esas palabras. Esa palabra creer significa tener fe en o con respecto a una persona. Significa también dar crédito. Implica confiar específicamente en Cristo, el bienestar espiritual de uno. En otras palabras, si confiamos en Cristo, en nuestro bienestar espiritual, somos salvos. El diccionario Bain describe esta palabra creer, también significa ser persuadido de, y de ello fiarse. Significa en este sentido de la palabra apoyarse en, no en una mera creencia. En este caso nos apoyamos en Cristo. Y se halla con frecuencia en los escritos del apóstol Juan esta palabra creer, específicamente o especialmente en su evangelio. Entonces, de los autores de los evangelios, Mateo usa el verbo 10 veces, Marcos 10, Lucas 9 veces y Juan 99 veces. O sea que Juan enfatiza mucho que el creer en Cristo nos hace salvos. Entonces, si tú crees en Cristo, eres salvo. La segunda cita está justamente en el Evangelio de Juan, capítulo 10, del versículos 27 al 29. Y esta me gusta mucho y la cito mucho, ¿no? Porque es una promesa de Jesús, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aleluya, amén. Entonces, si creemos que Cristo es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas, pues de manera lógica vamos a escuchar la voz del pastor cuando nos llama. Él nos da vida eterna. No dice que nos dará vida temporal, a ver si. Nos dice que nos dará vida eterna, que nos da vida eterna y que no vamos a perecer jamás. Y que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Y el Padre, que es mayor que Él, nos dio a nosotros como oveja. Nada más y nada menos. La tercera cita, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta palabra testimonio significa testificar juntamente, es decir, corroborar por evidencia. Entonces el Espíritu nos corrobora con evidencia de que a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque creemos en Él y le seguimos. Esa palabra también significa dar testimonio juntamente con, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo de Romanos 8:16 en la Nueva Traducción Viviente dice así: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. 2 testigos allí. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice: el Espíritu le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Nada más y nada menos. A menos que crean que el testimonio del Espíritu Santo es falso, pues ahí tienen un grave problema ustedes que no creen que son salvos. Cuarto versículo, Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Dios es el que declara inocencia. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En este texto de Romanos termina diciendo,
O este texto de Romanos termina diciendo en el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Así dice el texto? No, el texto termina diciendo, nada de eso nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Vive por los siglos de los siglos. Y finalmente, Romanos 10, 8 al 11 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, quizás seas salvo. ¿Así dice ese pasaje? No, el pasaje dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta palabra confesar significa asentir, como cuando uno dice sí, sí. Significa también reconocimiento, significa prometer, confesar. Entonces, finalmente, en Juan 5:35, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis, no que van a tener, sino que tenéis vida eterna. Soli Deo Gloria. En conclusión, las Sagradas Escrituras nos dan abundante testimonio para confiar que somos salvos porque hemos creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y finalmente, no nos creemos gran cosa nosotros en el caso de los reformados, porque nosotros los cristianos no tenemos nada de qué presumir. Simplemente no somos personas justas que intentan corregir a los injustos. No, solo somos un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontrar su pan. Así damos respuesta a esa pregunta maliciosa. ¿Cómo sabes que eres un elegido? Pues simplemente porque creemos en Cristo y nada más. 0424-172-5623, el número de contacto de esta estación. Así terminamos esta sección, desmontando mitos y otras ficciones cristianas. Vámonos a un corte musical, identificamos la emisora y ya venimos con más de Pura Letra. El pecado que ensuciaba mi alma, con su sangre Jesús limpió. Ahora tengo paz y tengo amor, alegría hay en mi corazón. En mi vida todo es distinto porque entró Jesús. En mi vida todo es distinto porque entró Jesús. Hay un cambio, aleluya, aleluya. Hay un cambio, aleluya, aleluya. Desde que Él entró en mi ser, Él es quien controla todo. Y haciendo su voluntad, hallo gozo y sentido en la vida. Ahora puedo sentir en mi interior que el brillo del mundo perdió su color. Nada puede igualarse al amor que nos brinda Jesús. Nada puede igualarse al amor que nos brinda Jesús. Hay un cambio, aleluya, aleluya. Hay un cambio, aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor por su grande e inmenso amor. En mi vida ya Él entró y su espíritu mi alma inundó. Él quiere entrar en tu vida
vida hoy. Él quiere darte su perdón y su amor. Ábrele las puertas de tu ser y recíbele. Ábrele las puertas de tu ser y recíbele. Hay un cambio, hay un cambio. Aleluya, aleluya. Hay un cambio, hay un cambio. Aleluya, aleluya. Hay un cambio, hay un cambio. Aleluya, aleluya. Hay un cambio. La Reforma hace una breve pausa. Enseguida volvemos con más de Pura Letra. Si no escuchas Conquista, no estás en nada. Conquista, marcando la diferencia. La mejor publicidad está aquí en Conquista 106.5 FM. Más de lo que tú pedías. Ven y únete a nuestra familia cuadrangular. Cada domingo el Centro Cristiano Cuadrangular te invita a congregarte en familia. Puedes asistir a alguna de nuestras 2 reuniones, a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Escucharemos palabra de Dios y recibiremos la administración del Espíritu Santo directamente desde el corazón del Padre. Jesús nos enseña que ante los desafíos de hoy debemos orar, predicar el Evangelio y ganar almas para Él. Cristo salva, bautiza con su Espíritu Santo, sana enfermedades y viene por su iglesia. Te esperamos en la doble vía de Cartanal, diagonal al módulo de Barrio Adentro. Centro Cristiano Cuadrangular, restauramos familias para Cristo. ¿Te sientes perdida, triste, desesperada? No te preocupes, hemos llegado. Mujeres al Rescate, el programa radial que tú necesitabas, donde te estaremos brindando entretenimiento, consejos, reflexión, testimonios y mucho más, porque cada mujer tiene una historia. No te lo pierdas, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde por Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. El ranking oficial de la música cristiana. Los MV. Sé que estás conmigo y yo me siento seguro. Los MVs Top 21. Ahora también por Radio Conquista en Venezuela. MVs. En jueves y sábado a las 6 de la tarde. Los MVs, más internacional que nunca. ¿Tú querías más? Conquista te da más. Te traemos lo nuevo en entretenimiento. Las perlas del reino. Conocerás los caminos donde debes andar en consejos, historias, reflexiones, y las enseñanzas del reino. Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde por Conquista 106.5 FM. Y si tú quieres más, nosotras te damos más. La Iglesia Reformada en América, RCA, Conquista 106.5 FM, presentan Pura Letra. Exposición bíblica, credos y confesiones acerca de nuestra fe, acompañado de la mejor música, conducido por Anthony Gamaliel Velasco. Solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Ahora con visión reformada. Pura Letra. La Reforma continúa, jueves, 2 de la tarde. Soli Deo Gloria. Se prendió la zarza.
Te invitamos a participar del programa radial La Zarza del Monte los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 del mediodía con los pastores Juan y Geraldine Vanegas de Villalba. Porque Dios habló a Moisés a través de una zarza ardiente en el monte Horeb y el fuego de la zarza sigue encendido hoy más que nunca en nuestros corazones. Y se prendió la zarza. Máxima calidad en soluciones de streaming para audio y video. Auto DJ, emisiones para celulares, soporte técnico especializado, entre otros servicios. Ingrese a globalhostlife.com y encuentre servicios y planes disponibles a precios competitivos. En Global Host Life ofrecemos 14 días de prueba sin cargo para que pueda experimentar la calidad y estabilidad de nuestro servicio. Visítenos en globalhostlife.com. WhatsApp 0034-696-468-675. Email ventas@globalhostlife.com y en redes sociales somos Global Host Life. Global Host Life. Fin del espacio publicitario. La reforma continúa en Pura Letra. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said
Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria. Más de lo que tú pedías. Tres con un minuto de la tarde, seguimos en su espacio radial. Pura Letra, la reforma continúa. Y seguimos produciendo para ustedes en la edición, postproducción y controles, Legna Pérez. En la coordinación de la estación, el ingeniero Jackson Vanegas y pastor también. Y en la dirección general, la licenciada Yerelín Acosta de Moncada. Además, quien tiene el gusto de hablarles, Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución 61.411 en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA. Sigue diciéndoles, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Bueno, me preguntaba por acá, ¿no?, un oyente, la hermana María Suárez, ¿cómo se llama la canción, el tema musical que acabaron de escuchar? Ese es Michael English, In Christ Alone. In Christ Alone. In Christ Alone, I press my shore. Más o menos algo así dice la canción. In every victory, let it be said of me. Así dice. Hay una versión en español que en el próximo corte musical la van a escuchar en la voz de Dani Berríos. Solo en Jesús. Bien. Para establecer contacto tenemos el 0424-172-5623 y nos pueden seguir más allá de nuestras fronteras por la www.conquista.ghmedios.com. Vamos a entrar en la sección Hablemos de, y hoy hablaremos acerca del triaje teológico. ¿Qué es el triaje? Para empezar, ¿qué significa la palabra triaje? Pues ese fue un término que se tomó del ámbito militar, ya que en las guerras, sobre todo del siglo XIX para acá, se atendían a los soldados, a los heridos, por la gravedad de sus lesiones. Aquellos que tenían menor esperanza de vivir por sus propios medios y que necesitaban atención inmediata eran clasificados. Entonces, de acuerdo a la gravedad, si al peligro de muerte, si estaba a punto de morir y pudiéndosele salvar la vida mediante una intervención, eran ayudados y se les salvaba la vida, y aquellos que podían aguantar un poquito más podían esperar la atención médica. Entonces, esa clasificación es lo que se conoce como triaje. De hecho, cuando usted va a un hospital, eso es una de las cosas que le hacen, lo evalúan. Eso es el triaje. En el caso de nosotros como cristianos, ¿cómo aplica eso a nuestras vidas? Pues está lo que se llama el triaje teológico, que justamente clasifica, separa y escoge aquellas doctrinas que son fundamentales para nuestra fe, aquellas que son de vida o muerte, que sí o sí todo cristiano debe creer, porque si no, no es de nuestra fe, no tiene la fe común a nosotros. Entonces, las doctrinas fundamentales de la fe cristiana se basan solo en las Sagradas Escrituras, como ya vimos en la parte anterior, el artículo 7 de la Confesión Belga. Ahora, ¿cuál es el método idóneo de interpretación bíblica? Porque cuando vamos a estudiar la Biblia necesitamos seguir un método de interpretación. No podemos leer la Biblia y que sea lo que Dios quiera y que Dios me revele. No. Hay una forma de interpretar las Escrituras para poder hacer una buena exégesis, es decir, extraer lo que el texto dice, y una buena interpretación bíblica al final del día. Bueno, hay varios métodos, pero el mejor de todos ellos, el que responde a la mayor cantidad de preguntas, es el llamado método histórico-gramatical. Histórico porque toma en cuenta el contexto en el que se escribió las Escrituras. Recuerden que es un libro que se escribió hace
más de 2000 años y que el contexto cultural de ese entonces no es igual al nuestro. Hay expresiones que en español no la entendemos, pero que en su contexto sí tenían un significado. Por ejemplo, cuando vemos en el libro de los jueces y en una de las oportunidades cuando David le perdonó la vida a Saúl, al rey Saúl, se lee la frase, estaba cubriendo sus pies. ¿Saben qué significa eso? Ir al baño, hacer el 2. Para que te vean. Por eso que hay que tomar en cuenta el contexto cultural en el cual se escribió la Biblia. Y es gramatical porque toma en cuenta el idioma y el género literario en el que se escribió el libro. Dicho de otra manera, no todos los libros de la Biblia tienen un mismo género literario. Hay poesía, hay sabiduría, hay historia, hay género apocalíptico, hay epístolas. Y para usted de contar, la Biblia no tiene un solo género literario, tiene muchos géneros literarios. Y cada libro debe de interpretarse de acuerdo a su género literario. Por ejemplo, yo no puedo tomar doctrina de un libro histórico. Un libro histórico es narrativo. Me está contando la historia de un acontecimiento en específico. Y algunos cometen el error de hacer doctrina de un libro histórico. Un libro histórico es su historia. Es lo que un narrador bíblico me está diciendo que fue lo que pasó en un momento determinado. Sin embargo, cuando algo se vuelve muy repetitivo en un libro histórico, pues sí debe ser tomado en consideración. Por ejemplo, el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, que es el único libro histórico como tal, dice que repetidamente se habla de que Dios escogió. Habla de los escogidos de Dios. Habla de que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando Pedro da el informe de lo que fue lo que pasó en la casa de Cornelio, allá en Hechos capítulo 15, dice que Dios escogió que los gentiles oyeran por la boca de Pedro el evangelio y creyesen. Esas son cosas que en el libro de Hechos, a pesar de ser un libro histórico, se ven constantemente. Entonces de allí podíamos tomar doctrina, porque es un episodio, es un punto doctrinal que constantemente se resalta. Por ejemplo, cuando en Hechos capítulo 4 los apóstoles o los discípulos oran porque Dios les dé fortaleza. Dice en el versículo 12, capítulo 4, si no me falla la memoria, dice que en esta ciudad, en Jerusalén, se unieron los gentiles, los judíos y Poncio Pilato para hacer todo cuanto tu mano había predestinado a hacer. Habla de predestinación en el libro de los Hechos, pero es algo que se repite mucho en el libro de los Hechos. Entonces, yo no puedo tomar doctrina de un libro histórico, es un libro narrativo. Entonces, el mejor método es el histórico gramatical porque toma en cuenta el contexto cultural, el idioma y el género literario en el que se escribió el libro. Ahora, ¿cómo determinamos cuáles son las doctrinas fundamentales? Bueno, la progresividad de la revelación bíblica nos dice cuáles son las doctrinas fundamentales de la fe. Este método del triaje teológico fue propuesto por el doctor Albert Mohler del seminario Bautista. Él es el director en ese momento de ese seminario y él dijo lo siguiente: todas las doctrinas son importantes, pero hay algunas que tienen que ver directamente con la salvación, que si no se creen, no se es cristiano. Hay otras, sigue diciendo, hay otras doctrinas que no tienen que ver con la salvación, pero sí son muy importantes para el crecimiento espiritual y santificación del creyente. Y hay otras doctrinas que no tienen mucho que ver con el crecimiento y santificación, pero ayudan en nuestra forma como vemos la vida cristiana. Sigue diciendo Albert Mohler: la verdad de Dios debe ser defendida en cada detalle, pero debemos diferenciar que es incuestionable, debatible y tolerable. Y nosotros en este espacio radial seguimos en lo que es la visión de este programa, la frase de Richard Baxter: en las cosas necesarias, la unidad; en las cosas dudosas, la libertad; en todas las cosas, la caridad. Porque si somos honestos y sinceros, hay temas en los que la Biblia calla.
Y si la Biblia calla en ciertos temas, yo no tengo por qué añadir lo que el texto no dice. Aprendanlo de una vez, por favor. ¿Quieren una profecía? Lean las Escrituras. Así dice el Señor. Entonces, hay doctrinas que son intocables, hay doctrinas que son tolerables y hay doctrinas que son debatibles porque son puntos de vista. Hay un hombre que durante el siglo XVI, él era católico y él intentó conciliar la posición entre los protestantes y papistas en ese momento. Y él dijo lo siguiente: todo lo que está en las Escrituras ha sido revelado por Dios, pero no todo tiene igual importancia. Ojo, lo fundamental y absolutamente necesario es lo que se refiere a la salvación. Lo demás es también importante, pues es parte de la revelación divina y por tanto no podemos desatendernos de ellos, pero no es fundamental. Hay cosas en la Biblia que son fundamentales y hay cosas que son debatibles. Dice Mateo 23, del 23 al 24, un versículo que le encanta citar mucho a ciertas personas. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, hay cosas que son importantes en la ley. Hay cosas que son más importantes que la ley, que en este caso es la justicia, la misericordia y la fe, por encima del diezmo y las ofrendas. En Hechos 20:27 dice: porque no he ruido comunicaros todo el consejo de Dios. Eso lo hizo el apóstol Pablo cuando se estaba despidiendo de unos cristianos en Éfeso. Este mismo texto dice en la traducción al lenguaje actual: pues ya les he comunicado los planes de Dios, no les he ocultado nada. Y la versión Palabra de Dios para todos dice: porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. Ahora, 1 Corintios 15, del 3 al 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Esto era lo que predicaba la iglesia primitiva, que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día y fue visto por Pedro y los otros 12 discípulos. Y más adelante en este mismo capítulo el apóstol Pablo dice que se le apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales algunos vivían en ese momento que el apóstol Pablo escribió esta epístola a los Corintios. Entonces, no existen doctrinas más importantes que otras en el sentido de que todas tienen su nivel de importancia dependiendo de hacia dónde apuntan. Y las doctrinas deben apuntar hacia Dios y su gloria y lo que hacemos nosotros como iglesia. Cristo es la única verdad absoluta. En los tiempos de los apóstoles ya habían divisiones internas en la iglesia. Y es el caso que vemos en 1 Corintios 3:4. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea que la iglesia primitiva no era perfecta como románticamente algunos han dicho, ¿no? Tenían su conflicto. Hechos capítulo 15 es la prueba irrefutable. Bien. Hay algo que causa mucho conflicto en este sentido de cuáles son las doctrinas fundamentales y cuáles son de segundo y tercer orden, y es de buscar un equilibrio bíblico, porque tenemos por un lado los fundamentalistas que tienden a aislarse y por el otro lado tenemos a los liberales que tienen una ambigüedad doctrinal donde se crea un ecumenismo y donde todo es cuestionable. Pero los dos tienen, tanto fundamentalistas como liberales, tienen un problema en común y es que constantemente hay divisiones entre ellos, porque
los fundamentalistas se aíslan y los liberales no tienen una declaración de fe doctrinal. Una declaración de fe doctrinal. Bien. Son las 3:15 de la tarde. Esto es el programa Pura Letra por Conquista 106.5 FM. 0424-172-5623 para establecer contacto vía mensajería con este espacio, con este servidor. Y nos puede sintonizar en la www.conquista.ghmedios.com. Vámonos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Solo en Jesús está mi gloria, que en mis victorias gloria hay también. Me ha bendecido sin medida y solo he de triunfar en su poder. Y no podría contar victorias, son tantas que Él me da, pero no se comparan con su gracia y su bondad. Solo en Jesús está mi fe y me glorío en la cruz y su poder. Cada victoria que pueda decir de mí, mi fuerza y esperé solo en Jesús. Solo en Jesús está mi gloria. Soy salvo por su gracia y nada más. Solo su misericordia pudo alcanzarme en mi debilidad. Y hoy no buscaré más honra que la de conocerlo más, dedicándole mi vida, he dejado todo atrás. Solo en Jesús está mi fe y me glorío en la cruz y su poder. Cada victoria que pueda decir de mí, mi fuerza y esperé solo en Jesús está mi fe y me glorío en la cruz y su poder. Cada victoria que puedan decir de mí, mi fuerza y esperé solo en Jesús, mi fuerza y esperé solo en Jesús. Tres con 20 minutos de la tarde, estamos en su espacio radial Pura Letra, la reforma continúa. Estamos en la sección Hablemos de, y en el corte anterior estuvimos hablando acerca del triaje teológico. Vimos algunos conceptos allí
que teníamos de manera de introducción, ¿no? Y hay algo que debemos destacar, y es que el hecho de que usted, amigo oyente, escuche algo por primera vez no significa que sea verdadero o sea falso, o que no lo haya escuchado, porque no, primera vez que lo oye significa que sea nuevo, ¿no? Hay cosas que son muy antiguas, que tienen 500 años, y todavía hay cristianos que no las conocen porque nunca la han oído. Ejemplo, la doctrina de la justificación por la fe, por la sola fe, que fue lo que desató la Reforma Protestante en sí. No fue en las indulgencias, no fue la inmoralidad que había en el Vaticano en ese momento, o que había en Roma en ese momento, sino la doctrina de la justificación por la fe. Si somos salvos solamente por creer, o tenemos que hacer algo más, como lo dice el Concilio de Trento, el concilio antirreformado, quien diga que el hombre se justifica por la fe sin las obras, sea anatema. Eso lo dice el Concilio de Trento. Nosotros los cristianos decimos que somos justificados por la fe, por la sola fe. Eso es algo que todo cristiano debe saber. Y la palabra justificación significa declaración de inocencia. Se nos imputa la justicia de Cristo por sus méritos. Entonces, el hecho de que usted haya escuchado algo no quiere decir que nunca haya existido. A mí me encanta usar una anécdota para ilustrar esta idea que le quiero dar, ¿no? En la película La venganza de los Sith, cuando el canciller está seduciendo a Anakin para que se pase al lado oscuro, le cuenta una historia. Palabras más, palabras menos. Al final de la historia, Anakin le dice a este hombre que nunca había escuchado esa historia, y él le dice: lo que pasa es que no es una historia Jedi, es una historia Sith. Algunos tienen mucho tiempo escuchando historias Jedi, pero nunca se han detenido a estudiar a fondo la historia de la iglesia. Nunca han tomado un libro de historia, nunca han investigado. Son de esos cristianos que a todos le dicen amén, que lamentablemente abundan mucho en nuestras congregaciones porque sus pastores no los invitan a estudiar las escrituras en su contexto histórico gramatical. Bien, hemos hablado del triaje y qué significa eso, o sea, ¿cómo agrupamos estas doctrinas? Pues las doctrinas se agrupan en tres triajes. El triaje 1, que es el peligro de muerte. El triaje 2, que son doctrinas de segundo orden, que son importantes para crecer en nuestra santificación. Y las doctrinas de tercer orden, que son importantes para la edificación, pero se caracterizan porque nadie tiene la verdad absoluta en estas áreas doctrinales. Triaje 1, peligro de muerte, es decir, las doctrinas fundamentales que todo cristiano debe creer. Triaje 2, doctrinas de segundo orden, que son importantes para nuestro crecimiento y santificación. Y el triaje 3, que son importantes para la edificación de la iglesia, pero son puntos de vista en los cuales nadie tiene la verdad absoluta. Son puntos de vista, sobre todo de la parte escatológica. Vamos a hablar de cuáles son esas doctrinas del triaje 1 y 2. En el triaje 1 son doctrinas fundamentales que están relacionadas directamente con la salvación. Ellas son la inspiración y autoridad de la Biblia, o lo que llamamos los reformados la sola escritura. Está la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la deidad de Cristo, la unión hipostática, es decir, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, la muerte sustitutiva de Cristo, la segunda venida de Cristo, que lo estamos esperando, amén, el pecado y el castigo eterno, la resurrección de los muertos, unos para vida y otros para condenación eterna, el juicio final, los atributos de Dios, la doctrina moral de la iglesia, que son el matrimonio y la sexualidad, como la Biblia lo ordena, el derecho de nacer, ustedes saben a qué me refiero. Entonces, no basta con creer y sostener las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ya que si no se tiene un equilibrio bíblico, es muy fácil caer en el terreno liberal.
Muchas congregaciones y organizaciones tienden a creer en dichas doctrinas, pero son liberales. Entonces, ¿cuál es la solución? La predicación expositiva y secuencial de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que libra a la iglesia de caer en un terreno liberal. Estas son las doctrinas fundamentales, lo que es el triaje 1. Tenemos lo que son ya nosotros los reformados, las 5 solas: la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, el solo Cristo y solo a Dios la gloria, o soli Deo gloria, como decimos nosotros. Y finalmente tenemos la doctrina de la gracia, que nosotros como reformados creemos, la depravación total o la corrupción radical de la humanidad, la elección incondicional o la elección soberana de Dios, la expiación limitada o el sacrificio con propósito de Cristo, la gracia irresistible o el llamamiento eficaz del Espíritu, y finalmente la perseverancia de los santos o la divina preservación de los santos. Esto es el triaje 1, que tiene que ver con la salvación. El triaje 2, que es el segundo orden, son doctrinas que ayudan a crecer en la santificación y guardan relación con la vida cristiana. ¿Y cómo vemos la vida cristiana? Ya aquí entramos en un terreno donde los amigos y las amistades se quiebran, ¿no? Porque algunos creen de una cosa, otros creen de otra. Por ejemplo, está la corrupción radical del ser humano. Algunos la creen que es total, otros la creen que es parcial. Tenemos lo que es la elección de Dios para salvación. ¿Es condicional o es incondicional? Tenemos la expiación de Cristo, si es ilimitada para todos los hombres o si es limitada. Tenemos el llamado de Dios a salvación, si es eficaz o si es potencial. Tenemos el bautismo. Algunos son credo-bautistas, es decir, que creen en el bautismo para personas conscientes de lo que están haciendo, o el paidobautismo, que es el bautismo de infantes. Nota, el bautismo es un tema fundamental de fe que se administra a los adultos o en niños. Eso es otro debate. O sea, podemos debatir si somos credobautistas o paidobautistas. También tenemos lo que es el gobierno eclesiástico, cómo se gobiernan las iglesias. Está el gobierno congregacional, donde las decisiones se toman en asamblea. Está el gobierno episcopal, donde una sola persona, en este caso el ministro, toma las decisiones. Y está el gobierno presbiteriano, que a mi entender es bíblicamente el mejor, porque es un grupo de pastores y ancianos que toman las decisiones en la asamblea. Y como son pastores y ancianos dotados de sabiduría de Dios, pues son los que pueden mejor ordenar la iglesia. Recuerden que el corazón del hombre es engañoso, y cuando se concentra el poder en una sola persona, el poder tiende a corromperse. Y cuando el poder se corrompe, causa males a aquellos que está gobernando. También tenemos un tema polémico, el diezmo, ¿sí o no? Tenemos el continuismo o cesacionismo, esto es en cuanto a los dones. En lo personal, nosotros hemos adoptado la posición continuista. Creemos en la vigencia de los dones con cierta moderación, porque la Biblia da la moderación de los dones. Si usted no cree en que los dones deben ser regulados, lea 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Tenemos, si somos de tipo dispensacional o pactual. Y esta doctrina de lo que es el dispensacionalismo es lo que está muy sonado en este tiempo, porque es el sistema de interpretación y el sistema escatológico que más abunda en el pueblo evangélico. Eso no es un secreto para nadie. Por eso los conflictos que se dan ahorita en Medio Oriente siempre son tema de discusión, ¿no? De que si se están cumpliendo profecías, si ya Cristo está por venir, esto, aquello, lo otro. Y tenemos lo que es los sistemas teológicos, arminianismo o calvinismo. Eso es doctrina de segundo orden. Ahora, ¿qué pasa con estos temas que son importantes pero secundarios? Bueno, es difícil permanecer en una iglesia donde se cree de manera distinta a la que uno cree basándonos en las Escrituras. Pero aunque en algunos casos la separación sea inevitable,
esto no quiere decir que dejemos de ser hermanos en Cristo. Una cosa es segura, cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a hacer un quiz teológico. ¿Qué creía usted? ¿Era credo bautista o pseudo bautista? ¿Era arminiano o era calvinista? No, Dios no va a hacer un test teológico de qué era lo que creíamos cuando estuvimos aquí en la tierra. Y como dice el pastor Suger Michelén, cuando estemos en el cielo nos vamos a reír de todas las tonterías que dijimos aquí en esta tierra. Así que esos son el triaje teológico 1 y 2, doctrina fundamental de fe, y el triaje número 2, doctrina que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Dependiendo de qué posición se adopte, la vida cristiana va a ser llevadera, porque Jesucristo dijo que su yugo es fácil y ligera su carga, o si la carga se va a hacer pesada y el yugo se va a hacer difícil. Bueno, 0424-172-5623 y nos puede seguir en la www.conquista.ghmedios.com. Vamos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Frente a una flor yo me detuve a ver un día lo singular de la belleza que hizo Dios. Si Salomón con todo el lujo que tenía no consiguió vestir como una simple flor. Si lo silvestre de la vida es tan hermoso como lo expresan las abejas del Paraná. Si el Señor cuida de cositas tan pequeñas, o cuánto más no cuidará de la humanidad. Frente a una flor mi corazón se eleva a Dios en oración, y es cada pétalo un misterio para mí. Y las tristezas que sufrí se desvanecen frente a Dios, porque si Él cuida de una flor, cuida de mí. Y la canción que vuela por el aire manso prende mi ensueño la armonía vegetal. Aunque los hombres hagan cosas muy hermosas, la simple flor me está diciendo mucho más. La flor no es fruto del evolucionismo, no puede ser fruto de la casualidad, no es la suma del espacio más el tiempo, en mutaciones selectivas del azar. La flor fue hecha por un Dios que es creador universal, inteligente, afectivo y personal. El azar nunca creará belleza viva e integral, son pinceladas de alguien que sabe pintar. Frente a una flor mi corazón se eleva a Dios en oración,
y es cada pétalo un misterio para mí. Y las tristezas que sufrí se desvanecen frente a Dios, porque si Él cuida de una flor, cuida de mí. La 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 la, 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 la 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 la. Bien, continuamos con su espacio radial Pura Letra por Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. 0424-172-5623 para establecer contacto con este espacio radial. Y en la parte anterior estuvimos hablando acerca de lo que es el triaje teológico 1 y el triaje número 2. En esta parte del programa vamos a cerrar con el triaje 3, doctrinas de tercer orden. Son doctrinas importantes para la edificación, pero se caracterizan porque nadie tiene la verdad absoluta en estas áreas doctrinales. Eso tiene que ver con detalles escatológicos. Esa es la primera. Si se cree en el premilenialismo histórico clásico, si se cree en el amilenialismo, si se cree en el postmilenialismo, si se cree en el dispensacionalismo, si se cree en un rapto pretribulacional, mesotribulacional o posttribulacional. Esos son los temas que son de tercer orden. ¿Por qué decimos que son de tercer orden? Porque estos sistemas de interpretación bíblica, específicamente son sistemas escatológicos, tienden a responder la pregunta de qué eventos están relacionados con la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar antes? ¿Qué va a pasar en medio? ¿Qué va a pasar después? Y es lo que tratan de responder. Pero algunos responden por un lado, pero dejan muchas preguntas por el otro. Por eso se dice que nadie tiene la verdad absoluta en estos temas de escatología. Nadie responde las preguntas al 100%. Todos los sistemas escatológicos, llámese premilenial histórico, amilenial o dispensacional, o postmilenial, que son 4, responden al 100% todas las preguntas. Por eso, comenzar un debate, una discusión teológica de si Cristo viene antes o viene después, es un tema que no lleva a nada bueno. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso de que Cristo no viene antes de la gran tribulación? Si eso es lo que hemos creído durante muchos años. Recuerden lo de la historia de la película La venganza de los Sith. Has escuchado historias, pero no se ha escuchado todas las historias. Y la verdad es que la segunda venida de Cristo es una doctrina que comenzó a creerse, que se sistematizó en el siglo XIX con John Nelson Darby, el padre del dispensacionalismo. Antes de eso, la iglesia había sido premilenial histórica o había sido amilenial, pero no se creía en un rapto pretribulacional hasta John Nelson Darby. Está también lo que es la liturgia, que es el orden del culto en la congregación, que si se debe cantar himnos, si se debe tener instrumentos o no. Eso es un tema que bastante ahí en estas congregaciones. Para nosotros es normal tener instrumentos musicales en las iglesias, para otras no. Hay unas que solamente cantan himnos, hay otras que no. Están los pasajes difíciles de interpretación, están asuntos de libertad cristiana como la vestimenta, el uso del velo en la mujer, ciertas comidas o bebidas, tipo de música que el cristiano debe escuchar, otros elementos culturales. Esas son cosas que entran en el plano de lo que es el tercer orden. Como no hay la Biblia no explica, no dice específicamente qué se debe hacer, entonces debemos aplicar lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y estos temas del triaje teológico son de opiniones, del triaje teológico 3. Son de opiniones, por lo tanto nadie tiene la razón absoluta en todo lo que se dice. Bueno,
Esto ha sido todo por hoy en la sección Hablemos de. Hemos visto el triaje teológico, explicamos cuáles son las doctrinas fundamentales de segundo y tercer orden y cómo ayuda eso en la vida cristiana práctica. Vámonos a un corte musical y vamos con la parte final de este espacio Pura Letra. Tristes y vacíos, buscando dónde descansar ese dolor. Es como un niño perdido y en cada paso fatigado, en su silencio grita furia. Por las calles mirando autos pasar y se pregunta qué será de mí. ¿Quién puede quitar esa tristeza de su corazón? ¿Quién puede quitar ese vacío que sus ojos dan? ¿Quién puede explicarle y hacerlo vivir, que vuelva a vivir? Había un hombre que llamaba por Jesucristo el Señor, y Él nos llama para estar juntos con Él, en armonía y corazón. ¿Quién puede quitar esa tristeza de mi corazón? ¿Quién puede llenar ese vacío que mis ojos dan? ¿Quién puede explicarme y quitarme ese dolor y hacerme vivir? Cualquiera se pierde con todo lo que puedes ver. Él mueve montañas, calma los mares, cielo y ser. Y aquí estoy, te pido hoy, ven.
Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria. ¡Legiones! ¡Hemos vencido! Bien, y de esta manera llegamos al final de este espacio radial Pura Letra. La reforma continúa. Este programa llegó a ustedes por la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo a través de Conquista 106.5 FM. Transmitimos en vivo desde Cartanal, municipio de Independencia, Estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela, tierra de gracia. También llegamos a ustedes gracias al apoyo de la Iglesia Senda Reformada, la primera iglesia reformada en Cardenal, bajo la cobertura de la Iglesia Reformada en América, RCA, con la pastora María de Chacín. Estamos ubicados en el sector Brisas de Cardenal, calle Urdaneta. Nuestros servicios son los días lunes de oración a las 5 de la tarde, martes igualmente a las 5 estudios bíblicos, miércoles en la mañana ayuno y el domingo nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Tuvimos la bendición y el inmenso placer de producir para ustedes en la edición, postproducción y controles, Legna Pérez. En la coordinación de la estación, el pastor e ingeniero Jackson Manegas. En la edición general, la licenciada Geraldine Acosta de Moncada. Y quien tuvo el gusto de hablarles, su servidor Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución 61411, en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA, quien se despide diciéndoles: solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Será hasta el próximo jueves, 2 de la tarde, si el Señor lo permite, cuando nos volvamos a encontrar en otro Pura Letra. Toda la gloria es para ti, Señor, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Señor, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Delante de toda la tierra, delante de toda la tierra, delante de toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y tener delante de él toda la tierra. Delante de toda la tierra, delante de toda la tierra, porque grande es Jehová, nuestro Dios, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Sí, tú eres grande, poderoso. Y tener delante de él, delante de toda la tierra, sin temer, porque
nuestro Dios.